Víctor amaba observar el mundo desde la sombra. Siempre se decía a sí mismo que el silencio era su mejor aliado y la modestia, su escudo. En eso radicaba su fuerza. Nadie sospechaba que tras sus suaves maneras se ocultaba un verdadero magnate. Le pertenecía una red de restaurantes exclusivos, varios hoteles alrededor del mundo y una compañía de inversiones que solo unos pocos conocían. Pero para todos los demás, él era simplemente Víctor, el dueño de una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Allí conoció a Anastasia. Ella entró a la cafetería una noche tarde, escapando de un aguacero torrencial. Víctor revisaba los reportes del día, sentado en una mesa apartada. Todo el personal ya se había marchado, dejándolo solo en el silencio. El crujido de la puerta lo hizo levantar la mirada, y lo primero que vio fue cómo las gotas de lluvia resbalaban por el rostro de una joven mujer. Se secaba el cabello mojado, temblaba ligeramente y parecía a la vez perdida y encantadora. «Disculpe», dijo ella, al notar su mirada, «¿ya está cerrado?» Víctor se levantó lentamente e hizo un gesto hacia la barra. «Cerrado, pero para usted haremos una excepción». «¿Algo caliente? ¿Té? ¿Café?» Ella sonrió tímidamente. Un té sería estupendo. Gracias». Unos minutos después, Víctor le ponía delante una taza de té caliente. Observó cómo sus dedos, delgados, elegantes y ligeramente enrojecidos por el frío, envolvían la taza. De repente, sintió curiosidad por saber quién era y qué hacía allí a esa hora tan avanzada. «Mala noche, ¿verdad?», comenzó él, sentándose en una mesa cercana. «¿La sorprendió la lluvia?» «Sí», suspiró ella. «Iba a casa de una amiga, y de regreso se me paró el coche. Tuve que venir caminando. Vi la luz y decidí entrar. Espero no haberle molestado mucho». «Para nada. Incluso me alegra que haya entrado». Una cálida sonrisa iluminó su rostro. Parecía sencilla, sincera, algo que Víctor hacía mucho tiempo que no encontraba en su círculo. Todos sus socios, sus empleados, eran personas calculadas, hasta los detalles, a veces incluso desleales. Anastasia, en cambio, parecía pura, como una hoja de papel en blanco donde aún no se había trazado una sola línea. «Me llamo Víctor», se presentó él. «Anastasia», respondió ella. «Gracias por el té». Comenzaron a conversar. Anastasia contó que trabajaba como maestra de jardín de infancia, que vivía cerca y que a menudo iba a la cafetería por las mañanas cuando tenía libre. Víctor escuchaba, haciendo preguntas ocasionalmente, y sentía cómo su interés por ella crecía. Ella no se parecía a las mujeres que solía ver a su alrededor. Anastasia era sencilla, auténtica. Su sinceridad era cautivadora. Cuando la lluvia cesó, se disculpó y dijo que debía irse. Víctor la acompañó hasta la puerta y la vio desaparecer tras la esquina antes de volver a sus reportes. Pero el trabajo ya no le fluía. Los pensamientos de Anastasia se aferraban a su mente con terquedad. Al día siguiente, la volvió a ver. Esta vez, en su cafetería, desayunando. Estaba sentada en una mesa de esquina, absorta en la lectura de un libro. Víctor se sorprendió al darse cuenta de que estaba esperando el momento de hablar con ella. Y ese momento llegó pronto. Anastasia misma se acercó a la caja para agradecerle por la noche anterior. «Usted me salvó anoche», dijo con una sonrisa. «Pensé que sería correcto desayunar aquí para agradecerle». «Espero que se convierta en nuestra clienta habitual», respondió él. «Estoy dispuesto a asegurarme personalmente de que siempre se sienta cómoda». Y no era una broma. Víctor realmente comenzó a buscar la manera de estar cerca de ella. Aparentaba simplemente pasar a chequear el trabajo de la cafetería, pero en realidad buscaba a Anastasia con la mirada, y cada vez que aparecía sentía un extraño calor en su interior. Pasaron varias semanas antes de que Víctor se decidiera a invitarla a una cita. Anastasia se sonrojó un poco, pero aceptó. Su primera cita transcurrió en un ambiente distendido. Un paseo por el parque, conversaciones sobre todo tipo de temas. Víctor se sentía como si hubiera escapado de las cadenas de su mundo habitual,
donde todo estaba sometido a reglas estrictas y cálculos. Con Anastasia podía ser el mismo, pero en el fondo de su corazón sabía que le ocultaba demasiado. Ocultaba su dinero, sus conexiones, su poder. Temía que, al saber la verdad, ella no viera en él a un hombre, sino a otro rico más, acostumbrado a comprarlo todo y a todos. Y, aún así, no podía detenerse. Su relación se desarrolló rápidamente. 6 meses después, Víctor le hizo la propuesta de matrimonio, y Anastasia, feliz e inocente, aceptó. La boda fue modesta pero hermosa. Víctor, a pesar de sus recursos, insistió en que todo fuera simple y acogedor, como la propia Anastasia. Así comenzó su vida juntos. Pero Víctor no podía prever que los secretos que decidió guardar serían el primer ladrillo del muro que, poco a poco, comenzaría a separarlos. Anastasia estaba de pie junto a la ventana de su espaciosa casa, observando cómo las gotas de lluvia caían sobre el césped perfectamente cortado. La casa era su orgullo. Víctor se la había regalado el día de su boda, y ahora cada detalle de su interior reflejaba su gusto, su lujo y su deseo de verla feliz. Sin embargo, después de todo este tiempo, aún no se había acostumbrado a esa repentina y vertiginosa opulencia. Se habían casado hacía 6 meses. Al principio, todo parecía un cuento de hadas. Víctor la llenaba de regalos, le organizaba viajes inesperados, le regalaba flores sin motivo. Era atento, galante y cariñoso. Se sentía como la protagonista de una novela romántica, una chica de familia humilde que había conquistado el corazón de un hombre misterioso y exitoso. Pero con cada mes que pasaba, comenzaban a aparecer grietas en su relación. Víctor desaparecía con frecuencia por trabajo, pasando semanas en viajes de negocios. Nunca decía exactamente qué hacía, limitándose a frases cortas. «Son negocios, querida. Es mejor que no te metas». Anastasia intentaba no hacerle más preguntas, pero la distancia que crecía entre ellos comenzaba a agobiarla. Una tarde, sentada en el suave sofá junto a la chimenea, Anastasia decidió hablar con Víctor directamente. «Víctor», comenzó, intentando elegir las palabras con cuidado, «¿entiendes que casi no sé nada de tu trabajo? Siempre dices que todo está bien, pero a veces me parece que ocultas algo». Víctor levantó la mirada de la tableta, donde leía las noticias. Su rostro permaneció tranquilo, pero en sus ojos brilló algo parecido a la irritación. «Anastasia, entiendo que esto pueda ser importante para ti», dijo suavemente, dejando la tableta a un lado, «pero mi trabajo es algo que no te traerá alegría. Créeme, me esfuerzo porque estés cómoda, y todo lo que hago es por nosotros». «¿Por nosotros?», preguntó ella, sintiendo cómo la irritación crecía en su interior. «Pero me parece que cada vez somos menos nosotros. Tú siempre estás desaparecido, y yo solo estoy aquí esperando». Él se acercó, se sentó a su lado y le tomó la mano. «Eres mi esposa. Tú me diste algo que nunca antes tuve. Tranquilidad. Yo me encargo del resto. No creas que te dejo en segundo plano, no es así». Su voz era segura, incluso hipnótica, pero en el fondo de su alma, Anastasia sintió frío. No entendía por qué evitaba tanto la sinceridad. Al día siguiente, Víctor se fue a otro viaje de negocios. Quedándose sola en la enorme casa, Anastasia no encontraba su lugar. Le molestaba esa abundancia, esos interminables estantes de libros caros que ni siquiera leía, la bañera de mármol donde cada vez con más frecuencia tomaba baños calientes para calmarse de alguna manera. En un momento dado, decidió distraerse e invitó a sus amigas a casa. En su compañía se sentía viva, aunque a menudo hablaran de tonterías. Esa noche, en la reunión, apareció un hombre desconocido. Era Andrés, el nuevo novio de una de sus amigas. «Encantado de conocerte, Anastasia», dijo, mirándola un poco más de lo necesario. Su sonrisa segura y su ligero atrevimiento en su forma de comportarse la intrigaron. Durante la velada, Andrés casi no se separó de ella. Sus preguntas eran personales, pero no traspasaban los límites,
Los cumplidos eran directos, pero no vulgares. Escuchaba atentamente sus historias, como si sus palabras fueran lo más importante para él. Cuando todos comenzaron a despedirse, Andrés se detuvo un momento en la puerta. «No eres como me imaginaba la esposa de un hombre de negocios», dijo. «¿Y cómo me imaginabas?», sonrió Anastasia. «Arrogante, fría, pero tú eres totalmente diferente. Es agradable». Ella no respondió, pero sus palabras quedaron grabadas en su mente. Después de esa reunión, Andrés comenzó a escribirle periódicamente en las redes sociales. Al principio, solo bromas, comentarios en fotos. Luego, los mensajes se volvieron más largos y las preguntas más profundas. Anastasia, al principio, respondió con cautela. Luego esperaba cada vez más sus mensajes, sorprendiéndose al darse cuenta de que comenzaba a sonreír al leerlos. Una tarde, cuando Víctor volvió a marcharse, Andrés le propuso tomar un café. Anastasia aceptó, convenciéndose a sí misma de que era solo una reunión amistosa. Se sentaron en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. Andrés era ingenioso, decía lo que ella hacía tiempo que quería oír. «¿No eres feliz?», dijo de repente. Anastasia lo miró sorprendida. «¿De dónde sacas eso?». «Se nota. Eres demasiado guapa para estar triste». Esas palabras sonaron banales, pero la tocaron profundamente. Anastasia sintió que Andrés veía en ella algo que, según ella creía, hacía mucho tiempo que nadie notaba. Cuando regresó a casa, la culpa la invadió con una nueva intensidad. Entendía que coquetear con Andrés era un juego peligroso, pero en su alma resonaba cada vez más fuerte la pregunta: ¿Víctor realmente me valora? ¿Me ama como prometió? Anastasia no sabía a dónde la llevaría todo esto, pero ya estaba siendo arrastrada hacia ese abismo. Los rayos del sol penetraban a través de las finas cortinas de la sala, llenándola de una cálida luz. Anastasia estaba sentada en la mesa de la cocina, removiendo lentamente el té con una cuchara. Delante tenía el teléfono, cuya pantalla parpadeaba regularmente con nuevos mensajes. Sabía que era Andrés, pero no tenía prisa en responder. Habían pasado varias semanas desde su encuentro en la cafetería. Todas las noches, sus pensamientos volvían a su conversación, a sus palabras, a la forma en que la miraba. Andrés era alguien que hacía mucho tiempo que no encontraba. Libre, seguro, audaz. No tenía miedo de decir la verdad y parecía ver a Anastasia a través y través. Desde entonces, le escribía todos los días. Hablaban de libros, películas, de la vida. Andrés sabía escuchar. Hacía preguntas inesperadas, la hacía reflexionar. Eran conversaciones que tanto le faltaban con Víctor. El teléfono volvió a parpadear, sacándola de sus pensamientos. Anastasia lo tomó en sus manos. El mensaje era corto: «Quiero verte». Sus dedos se quedaron inmóviles sobre el teclado. Su corazón latió más rápido, y en su interior se desató una lucha entre el miedo y el anhelo de algo nuevo. Respiró hondo y finalmente respondió: «¿Cuándo?». 2 horas más tarde, ya estaba delante del espejo de su dormitorio, eligiendo un vestido. Víctor estaba en otro viaje de negocios, y nadie podía impedirle irse. Anastasia se justificaba pensando que era solo una reunión. Se merecía un poco de libertad, un poco de atención. ¿Acaso era un delito? Andrés la esperaba en un pequeño bar, oculto a los ojos de los extraños. Ese lugar parecía existir en una realidad paralela. Luz tenue, música de jazz, un ligero aroma a tabaco caro. Cuando Anastasia entró, Andrés se levantó de su asiento, sonriendo. «Tenía miedo de que no vinieras», dijo acercándose. «Y yo tenía miedo de que fuera una mala idea», respondió ella, intentando mantener la voz firme. Se sentaron en un rincón al final de la sala. Andrés les pidió vino, y la conversación comenzó. Al principio todo fue sorprendentemente inocente. Hablaron de trabajo, de amigos, incluso de planes para el verano. Pero poco a poco, el ambiente cambió.
Andrés comenzó a hacer preguntas que hacían sentir incómoda a Anastasia, pero no podía negarse a responderlas. ¿Por qué eres tan infeliz?, preguntó, mirándola fijamente a los ojos. No soy infeliz, replicó ella, pero su voz sonó poco convincente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Anastasia se quedó pensativa. No podía encontrar respuesta. Se sentía atraída hacia él, pero no podía explicar por qué. Solo... comenzó, pero Andrés la interrumpió. Te mereces más. Te esconden como una joya en una caja fuerte. Pero tú eres viva, eres brillante. ¿No quieres algo real? Esas palabras, susurradas, parecieron romper sus últimas cadenas. Anastasia sintió que la envolvía el calor y quiso creerle, olvidar todo. Cuando terminó la noche, Andrés la acompañó hasta el coche. Se detuvieron en la acera y él se inclinó para acercarse. No te voy a presionar, Anastasia, pero debes saber que estoy aquí. Se inclinó y le tocó suavemente la mejilla, sin besarla, pero dejando una promesa. Anastasia sintió que su corazón se detenía. En casa, se sentó en la oscuridad, reflexionando sobre lo sucedido. Estaba destrozada. La culpa hacia Víctor luchaba contra la irresistible atracción hacia Andrés. Fue solo un encuentro, se decía a sí misma, pero sabía que solo era el comienzo. Al día siguiente, Andrés le escribió: «No puedo dejar de pensar en ti». Anastasia quería no responder, pero sus dedos escribieron la respuesta: «Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti». A partir de ese momento, todo empezó a salirse de control. Su correspondencia se volvió cada vez más íntima, sus encuentros cada vez más frecuentes. Andrés sabía cómo encender en ella una pasión que hacía tiempo que no sentía. La embargaba una sensación vertiginosa de libertad, aunque sabía que era una ilusión. Una noche, después de una conversación especialmente tensa con Víctor por teléfono, Anastasia, sin pensarlo 2 veces, marcó el número de Andrés. «Quiero verte. Ven». Era su primera traición, y lo sabía, pero, de pie en la puerta del apartamento de Andrés, ya no podía detenerse. Víctor regresó de uno de sus viajes de negocios antes de lo previsto. Su tarde comenzó con una llamada de negocios. Sus socios le recordaron que ese día se inauguraba un nuevo restaurante en el centro de la ciudad, otra joya en su imperio empresarial. Ese lugar era especial para él, no solo un restaurante, sino un símbolo de su gusto y sus ambiciones. Víctor decidió hacer de esa inauguración una sorpresa para Anastasia. Le pareció que pasar la tarde juntos sería una excelente oportunidad para revitalizar su relación, que según él había comenzado a notar, se estaba volviendo cada vez más tensa. «¿Te importaría si salimos a algún sitio esta noche?», le preguntó durante el almuerzo. Anastasia se quedó congelada con el tenedor en la mano al oír la invitación inesperada de Víctor. No estaba acostumbrada a invitaciones tan espontáneas. Normalmente sus días estaban planeados con antelación. Últimamente Víctor parecía aún más distante y ahora esa atención repentina la inquietó. «Claro, ¿a dónde?», sonrió, ocultando una ligera inquietud. «Ya lo verás», respondió Víctor misteriosamente. Sus ojos brillaron con un brillo especial. Anastasia pasó todo el día preparándose. Eligió un vestido elegante, se maquilló ligeramente, pero a pesar de todo, en su alma no había paz. Sabía que Andrés la esperaba esa noche. Sus encuentros en las últimas semanas se habían vuelto demasiado frecuentes, demasiado peligrosos. Había inventado una excusa para él, pero la culpa la agobiaba. Por la noche, Víctor la llevó al restaurante. Su corazón se detuvo cuando el coche se detuvo a la entrada. El lugar le resultaba demasiado familiar. Allí fue donde conoció a Andrés por primera vez a solas. Sus manos sudaban, pero fingió que no pasaba nada. «¿Este es tu restaurante?», preguntó, intentando mantener la voz tranquila. «Sí», respondió Víctor sin notar su nerviosismo. «Uno de los nuevos proyectos. Quería enseñártelo personalmente». Cuando entraron, el salón ya estaba casi lleno. A los invitados les recibía una decoración exquisita, una luz tenue
y una música que creaba un ambiente de comodidad y misterio. Anastasia sintió que la invadía el pánico. Cada mesa le parecía familiar. Temía encontrarse allí con alguien que conociera sus encuentros con Andrés. Por aquí. Víctor la guió hacia una de las mejores mesas, con vistas a todo el salón. Anastasia se sentó, sintiéndose como si estuviera en la silla eléctrica. Intenta no mirar a su alrededor, pero sus ojos buscaban inconscientemente a Andrés. No lo veía, y eso la calmó un poco. «¿Estás algo nerviosa?», observó Víctor, sirviéndole vino en su copa. «No, simplemente inesperado». «Raras veces organizas estas veladas», respondió ella, forzando una sonrisa. Víctor la miró fijamente, como si intentara entender qué pasaba por su cabeza. Pero se quedó callado, cambiando de tema a algo neutro. Su cena transcurrió plácidamente hasta que Anastasia no vio una figura familiar. Andrés entró en el salón con una mujer que le sujetaba del brazo. Parecían una pareja, pero Anastasia sabía que era solo una tapadera. Su corazón dio un vuelco. Intentó distraerse, pero su mirada seguía deslizándose hacia Andrés. Andrés también la vio. Su mirada se volvió punzante, pero no demostró nada. Anastasia sentía que la tensión aumentaba. Víctor, por suerte, no se daba cuenta de nada. Estaba ocupado hablando de los planes futuros del restaurante. Pero la tensión llegó a su punto álgido cuando Andrés, dejando a su acompañante en la mesa, se acercó a la barra, que estaba cerca de su mesa. Se colocó de tal manera que estaba en su campo de visión y levantó su copa, haciendo un leve gesto de saludo en su dirección. Anastasia se quedó helada. Su corazón latía tan fuerte que parecía que Víctor podía oírlo. «¿Todo bien?», preguntó Víctor, al notar que se había puesto pálida. «Sí, solo el vino es un poco fuerte», logró decir ella. Víctor dirigió la mirada a Andrés. Este los miraba directamente, con una sonrisa ligera en la que se leía un desafío. Víctor frunció el ceño. «¿Lo conoces?», preguntó. Su voz se volvió un poco más fría. «No», respondió Anastasia rápidamente, desviando la mirada. Pero Víctor ya había entendido algo. Su mente, acostumbrada a notar detalles y a percibir las debilidades de las personas, captó instantáneamente los cambios en el comportamiento de Anastasia. Ella evitaba mirar hacia Andrés. Sus manos manipulaban nerviosamente el borde de la servilleta. Víctor dejó su copa y miró atentamente a su esposa. «Anastasia, ¿estás ocultando algo?», preguntó. Su voz era casi un susurro, pero por eso sonaba aún más amenazante. Ella se quedó helada, sin saber qué decir. Cualquiera de sus palabras la delataría. En ese momento, un camarero se acercó a su mesa con el postre. Víctor se reclinó en el respaldo de la silla, recuperando su calma exterior, pero su mirada siguió siendo fría. Anastasia lo sabía. Él sospechaba algo. El resto de la noche transcurrió en tensión. Cuando salieron del restaurante, Víctor parecía tranquilo, casi apacible, pero Anastasia sentía que era la calma antes de la tormenta. Andrés se quedó en el restaurante, observándolos marchar. Su mirada estaba llena de ironía, pero también de un atisbo de amenaza. Al llegar a casa, Víctor guardó silencio. Anastasia intentó hablar, pero él eludía sus respuestas, ensimismándose. Ella sintió que él lo había entendido todo. Ahora no sabía qué era peor, su silencio o lo que le seguiría. Víctor estaba sentado en su despacho, iluminado únicamente por una lámpara de escritorio. Sobre la mesa, un vaso de whisky en el que los cubitos de hielo flotaban perezosamente en el líquido dorado. Rotaba el vaso entre sus manos, observando pensativo el juego de luces en la bebida. Habían pasado 3 días desde la cena en el restaurante, pero sus sospechas solo se habían intensificado. A Víctor le resultaba desagradable admitir que su mundo, el mundo que él había creado, perfectamente estructurado, donde todo estaba bajo control, podía derrumbarse debido a una traición. Siempre supo que las personas, incluso las más cercanas, eran capaces de engañar. Pero Anastasia
¿Su Anastasia, a quien tanto había protegido de cualquier tormenta? Esa idea lo quemaba por dentro. Víctor no estaba acostumbrado a perder. Para él, la infidelidad no era simplemente una ofensa personal, era una bofetada a su orgullo, a su poder. Tomó una decisión: descubrir toda la verdad y hacer que los culpables pagaran. Lo primero que hizo fue contratar a un detective privado, una persona de confianza, que sabía trabajar discretamente y sin preguntas innecesarias. A los 2 días, tenía sobre su mesa fotografías e informes. No dejaban lugar a dudas. Anastasia se estaba viendo con Andrés. Su correspondencia, sus encuentros en lugares secretos, su intimidad, todo estaba documentado. Víctor observó las imágenes durante mucho tiempo y luego las guardó cuidadosamente en una carpeta. Sentía una mezcla de rabia y fría calma. Algo dentro de él hizo clic. Ya no sentía dolor, solo un deseo claro de vengarse. La noche siguiente, Víctor se reunió con Pablo, el hermano de Anastasia. Pablo era marino, un hombre fuerte y confiable, aunque un poco rudo. Siempre había considerado a Víctor como un hermano mayor y lo respetaba por su firmeza y su éxito. «Tengo una petición para ti», comenzó Víctor, sirviéndoles a ambos un vaso de vodka. «No es muy agradable, pero es muy importante». «Dímelo, ¿qué necesitas?», respondió Pablo, comprendiendo que la conversación era seria. Víctor le contó todo, sin ocultar detalles. La expresión de Pablo primero fue de asombro, luego de ira. «¿Ese Andrés sabía que ella estaba casada?», masculló. «Sí», y aún así continuó. «Creo que incluso disfrutaba de ello», dijo Víctor con la voz serena, pero la mirada fría como el acero. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Pablo, comprendiendo que Víctor ya tenía un plan. «Castigarlo, pero no matarlo», añadió después de una pausa. «Quiero que entienda con quién se ha metido». Pablo asintió. Era un hombre sencillo, sin reflexiones filosóficas sobre la moral. Para él, el honor de la familia y la lealtad eran sagrados. Aceptó ayudar sin más preguntas. Al día siguiente, Víctor siguió a Andrés. Este seguía su rutina habitual. Iba al gimnasio, coqueteaba con mujeres, se ocupaba de asuntos que Víctor consideraba insignificantes. Necesitaba tiempo para prepararlo todo. Una semana después, Pablo, con 2 compañeros, marineros de aspecto rudo pero con manos rápidas, tendieron una emboscada. Andrés, sin sospechar nada, salió del bar donde había pasado la noche con una nueva chica. En la oscura calle, lo esperaban. «Oye, ¿tú eres Andrés?». La voz de Pablo era fría, como la de alguien que no está acostumbrado a oír un «no». «¿Y a ustedes qué les importa?», respondió Andrés, intentando parecer seguro, pero sus ojos delataban su miedo. Víctor, que estaba cerca en un coche, observaba todo a través de una rendija de la ventana entreabierta. No iba a participar personalmente, pero necesitaba ver cómo se llevaba a cabo su venganza. La conversación no duró mucho. Pablo, aprovechando su superioridad física, pasó rápidamente a la acción. Andrés cayó al suelo tras recibir el primer golpe. Los 2 compañeros de Pablo hicieron su trabajo en silencio, con profesionalidad, de forma que causaran dolor, pero sin matarlo. Cuando todo terminó, Andrés yacía en el frío asfalto, apenas capaz de levantarse. Pablo se sentó a su lado y dijo: «Jugaste con fuego, chico, pero esto solo es el comienzo». Con esas palabras se marcharon, dejando a Andrés en la calle. Víctor observó cómo éste se levantaba con dificultad, apoyándose en una pared. Sus labios se curvaron en una mueca en la sombra del coche. Sintió una extraña satisfacción. Era justo. Al día siguiente, Anastasia sintió que algo había cambiado. Víctor se comportaba de forma diferente, tranquilo pero distante. Ya no hacía preguntas, no intentaba averiguar qué pasaba por su mente. Eso era lo que más la inquietaba. Una semana después, se enteró de lo que le había ocurrido a Andrés. Él mismo la llamó, apenas susurrando en el teléfono. Ellos me advirtieron. Ya no puedo más.
Se acabó, Anastasia. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? Preguntó ella, sintiendo que todo se le revolvía por dentro. No lo sé. Pero creo que tu marido lo sabe, dijo él y colgó. Anastasia se quedó sentada en silencio, sintiendo cómo un escalofrío helado le subía por la espalda. Comprendió que Víctor lo sabía todo. Pero, ¿qué iba a hacer ahora con ella? Anastasia estaba sentada en la cocina, removiendo mecánicamente el café en su taza con una cuchara. Le temblaban las manos, y en su interior crecía la inquietud. La llamada de Andrés la obligó a mirar a la verdad de frente. Víctor lo sabía. Ya no podía negar lo obvio. Eso explicaba su frío silencio, sus extrañas miradas y la distancia. Pero qué era exactamente lo que había descubierto y qué pensaba hacer seguía siendo un misterio para ella. Sus pensamientos eran caóticos. Intentaba convencerse de que era una simple coincidencia, que Víctor no tenía nada que ver con la paliza de Andrés. Pero una voz interior, que durante tanto tiempo había ignorado, le susurraba la verdad. Víctor era un hombre que no dejaba las cosas a medias. El día transcurría lentamente, pero al mismo tiempo sentía que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Intentaba comportarse con naturalidad, pero cada vez que Víctor entraba en la habitación, su corazón comenzaba a latir con fuerza. Él no decía nada, no hacía preguntas, pero su silencio la oprimía más que cualquier palabra. Víctor sabía cómo torturar a una persona sin tocarla. No montaba escenas, no lanzaba acusaciones, pero su mirada, su alma parecía arder bajo esa mirada. Anastasia lo sabía. Él estaba esperando a que ella misma hablara. Finalmente, al atardecer, no pudo más. Víctor estaba sentado en la sala, leyendo algún libro de negocios. Su tranquilidad parecía aterradora. Anastasia se acercó y se detuvo en la puerta. «Víctor», comenzó, intentando captar su mirada. Él levantó lentamente la vista del libro, sin decir nada. «Necesitamos hablar», asintió, cerrando el libro y colocándolo sobre la mesa auxiliar. «Te escucho», dijo cruzándose de brazos. Anastasia se quedó helada. Esperaba que la presionara, que le pidiera explicaciones, pero su calma la desarmaba. «Yo...» respiró profundamente. «Sé que lo sabes todo». «¿Qué es exactamente lo que sé?» Su voz era gélida, plana, casi indiferente. Bajó la mirada, incapaz de soportar su intensa mirada. «Cometí un error enorme, y entiendo que te mereces la verdad». Su voz temblaba, pero continuó. «Entre Andrés y yo, hubo algo». Víctor asintió lentamente, como si estuviera comprobando la veracidad de sus palabras. «¿Hubo?», preguntó, enfatizando la palabra, como si tuviera un significado clave. «Se acabó», añadió rápidamente. «Yo no sé qué me pasó. Tengo la culpa y yo...» «¿Tienes la culpa?», la interrumpió Víctor, levantándose de la butaca. Su figura se cernía sobre ella y Anastasia sintió que la invadía el miedo. «Sí, tengo la culpa», repitió, pronunciando las palabras con dificultad. «¿Y te das cuenta de que sé más de lo que crees?». Víctor se acercó. Su voz seguía siendo baja, pero por eso resultaba aún más aterradora. Anastasia lo miró, intentando entender a qué se refería. «¿Crees que simplemente observé cómo destruías nuestro matrimonio? ¿Que me quedé de brazos cruzados mientras te veías con él a mis espaldas?». Sus ojos brillaron con una fría furia. «No, Anastasia. Lo sabía. Lo sabía todo». Sintió que se le doblaban las piernas. «¿Qué hiciste?». Su voz era apenas un susurro. «Lo que tenía que hacer. Andrés ya recibió su castigo, y ahora tú lo sabes». Anastasia se tapó la boca con las manos, conteniendo un grito. Ahora todo encajaba. La llamada de Andrés, sus palabras, el miedo en su voz. ¿Tú lo organizaste?», preguntó, y su voz tembló. Víctor se encogió de hombros. Él sabía a lo que se exponía al meterse contigo. Decidió jugar con fuego. Y se quemó. Anastasia sintió que la invadía el pánico.
Cayó en el sillón, tapándose la cara con las manos. Esto es demasiado, Víctor. Demasiado. Él se inclinó hacia ella. Su voz era como el susurro del viento antes de una tormenta. Me traicionaste, Anastasia. Destruiste lo que yo construí. ¿Creías que quedaría impune? Anastasia rompió a llorar. Entendía que no podía culpar a Víctor por lo que había hecho. Pero su alma se debatía entre la culpa por su traición y el horror de que su marido fuera capaz de semejante acto. Haré lo que sea para arreglarlo, susurró entre lágrimas. ¿Todo? Preguntó Víctor. Sus ojos eran fríos, como un lago helado. Sí, todo, repitió, mirándolo a los ojos. Él asintió. Entonces empecemos por la honestidad. Harás lo que yo diga. Vivirás según mis reglas. Y quizás algún día pueda perdonarte. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola sola. Anastasia se quedó sentada, sintiendo que su corazón se desgarraba por el dolor y el miedo. Comprendía que su vida había cambiado para siempre. Han pasado 3 años. El tiempo ha pasado como si cicatrizara una herida, pero las cicatrices permanecen. Víctor vivía como si nada hubiera ocurrido. Construía nuevos proyectos, expandía su cadena de restaurantes, volaba a reuniones y cerraba tratos. Su vida exterior parecía impecable, pero en su interior persistía una profunda grieta, un recordatorio de que incluso la armadura más resistente puede ceder. Anastasia desapareció de su vida después de su última conversación. Se fue a vivir con su madre a otra ciudad, dejando atrás todo: la casa lujosa, los amigos, la comodidad. Su partida fue silenciosa, sin escándalos, sin despedidas. Comprendía que ya no podía permanecer junto a un hombre que la miraba como a una extraña. Víctor la dejó marchar. No intentó retenerla, no la llamó, no se interesó por su vida. Consideraba que el castigo para ella no era la furia, sino el frío vacío que él había dejado tras de sí. Sin embargo, a veces por las noches, en aquellos momentos en que el trabajo no ocupaba sus pensamientos, Víctor se preguntaba, ¿qué sentía? ¿Era una victoria o una pérdida, a fin de cuentas? Una de esas noches, Víctor estaba sentado en su despacho, inmerso en un nuevo informe. Su teléfono vibró, interrumpiendo su concentración. En la pantalla apareció el nombre de Pablo. Una llamada a esa hora era inesperada. ¿Pablo? ¿Ha pasado algo? Víctor siempre apreciaba su franqueza, pero rara vez recibía llamadas sin motivo. Sí, hay algo que debes saber. La voz de Pablo era seria, sin su habitual desenfado un poco brusco. Se trata de Anastasia. El nombre, que no había oído en varios años, cayó sobre él como un derrumbe. ¿Qué le pasa? Víctor se obligó a hablar con calma, aunque por dentro todo se tensó. Víctor, tienes un hijo, dijo Pablo como sopesando cada palabra. Un silencio se apoderó de la línea. Víctor se quedó paralizado. ¿Qué has dicho? Su voz se volvió fría, precisa, como una espada. Un hijo. Tiene 2 años. Anastasia quería contártelo, pero temía que no quisieras escuchar. Y yo también creía que no era asunto mío entrometerme. Pero ahora debes saberlo. Víctor sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a encogerse. ¿Un hijo? No tenía ni idea de cómo reaccionar. Su mente intentaba procesar la información. Si el niño tenía 2 años, eso significaba que había ocurrido poco después de su separación. ¿Por qué ella se lo había ocultado? ¿Por qué Pablo había guardado silencio hasta ahora? ¿Dónde está ahora?, preguntó Víctor, interrumpiendo sus propios pensamientos. Con su madre. Pero ahora están en la ciudad, en un apartamento alquilado. ¿Quieres reunirte con ellos? Debo reunirme con ellos, respondió sintiendo cómo la ira y la sorpresa se mezclaban en un solo nudo inseparable. Al día siguiente, Víctor llegó a la dirección indicada. Era una zona humilde que contrastaba fuertemente con su habitual lujo. Un bloque de piso sencillo, un patio limpio pero modesto. Subió las escaleras, escuchando el sonido de sus propios zapatos.
Anastasia abrió la puerta. Se quedó helada al verlo. Su rostro había cambiado. Ya no tenía esa belleza despreocupada que antes lo había atraído. En su lugar había una mujer que había pasado por demasiado. «Víctor», dijo ella. Su voz era ronca y baja. «¿Dónde está?», preguntó él sin preámbulos. Anastasia se hizo a un lado, permitiéndole entrar. La habitación era pequeña, acogedora, pero totalmente diferente a los palacios en los que ella había vivido antes. Sobre el sofá, un niño pequeño con cabello rubio y rizado jugaba con un camión de madera. Víctor se detuvo. Su mirada se fijó en el niño, que de repente levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. En esa mirada había algo de Víctor, la misma mirada fría y penetrante que él veía en el espejo. ¿Es él? Víctor se volvió hacia Anastasia. «Sí, es tu hijo», respondió ella bajando la mirada. Él dio un paso adelante, se arrodilló junto al niño. Este lo miraba con curiosidad, pero sin miedo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Víctor. «Egor», respondió el niño sonriendo. Ese nombre fue inesperado para Víctor, pero rápidamente comprendió su significado para Anastasia. Igor era el nombre de su padre, el hombre que siempre la había apoyado, incluso en los momentos más difíciles. Víctor sintió que algo cambiaba dentro de él. Todo lo que había pensado sobre su vida, sobre la traición, sobre la venganza, de repente parecía insignificante ante la presencia de esa pequeña criatura. Se volvió hacia Anastasia. «¿Por qué callaste? ¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz era brusca, pero ya no tenía ese hielo que la congelaba antes. «Tenía miedo», respondió ella, sin levantar la vista. «Miedo de que me rechazaras, de que no quisieras vernos a él ni a mí». «Es mi hijo, Anastasia», dijo él, sintiendo cómo esa palabra cobraba peso en su conciencia. Ella asintió en silencio, sus ojos brillaban con lágrimas. «No te perdonaré por lo que hiciste», continuó él, «pero Egor, él no tiene la culpa». Víctor se levantó, volvió a mirar al niño. «Hablaremos», añadió mirando a Anastasia, «pero será más tarde». Anastasia solo asintió en silencio, comprendiendo que su largo camino de redención recién comenzaba. Víctor salió a la calle. Víctor no pudo dormir esa noche. El encuentro con Egor había trastocado su visión de su propia vida. El niño, que apenas comenzaba a conocer el mundo, no era culpable ni de la traición de su madre ni de su matrimonio roto. Era una página en blanco, con la que Víctor sintió una extraña e inexplicable conexión. ¿Pero qué hacer ahora? La vida, construida sobre principios de control y retribución, de repente parecía incompleta. ¿Qué podía ofrecerle a Egor? ¿Cómo integrar a un niño en su mundo de decisiones duras y reglas inflexibles? Anastasia tampoco durmió. Su mente estaba invadida por el miedo y la esperanza. Víctor había sabido de su hijo, y aunque su reacción no fue tan devastadora como temía, sabía que aún le esperaban muchas pruebas. Se sentó en la cocina de su pequeño apartamento, mirando la pantalla apagada de su teléfono, como esperando que Víctor la llamara de nuevo. Pero la llamada no llegó. A la mañana siguiente, Anastasia decidió dar el primer paso. Se puso su mejor vestido, no muy caro, pero arreglado, y preparó a Egor. «Hoy veremos a papá de nuevo», dijo, esforzándose por sonreír. El niño se iluminó. Era demasiado pequeño para comprender la enorme brecha que existía entre sus padres, pero sentía intuitivamente que Víctor era una figura importante en su vida. Víctor los esperaba en su restaurante. Era el lugar donde había comenzado su historia. Y quizás allí debía encontrar un nuevo capítulo. Había reservado un gabinete privado para evitar miradas indiscretas. Cuando Anastasia entró, llevando a Egor de la mano, Víctor se levantó. Parecía impecable, como siempre, pero sus ojos delataban la tensión. «Bienvenidos», dijo secamente, señalando la mesa. Anastasia se sentó, colocando a Egor a su lado. Víctor se quedó callado, observando cómo el niño examinaba el salón con interés. «¿Querías hablar?». Anastasia rompió el silencio.
Víctor asintió. Sí, tenemos muchas cosas pendientes. Se volvió hacia Egor. ¿Te gusta el helado de chocolate? Sí, respondió el niño con alegría. Víctor llamó al camarero y pidió un postre para su hijo, dándole una excusa para distraerse un poco. Cuando Egor se concentró en su helado, Víctor se dirigió a Anastasia. Me ocultaste a tu hijo. Sabías que estaba mal, pero decidiste que yo no tenía derecho a saberlo. ¿Por qué? Anastasia se tensó. Yo creí que no querrías tener nada que ver con nosotros. Estabas tan frío, tan distante. Distante, repitió Víctor, conteniendo la irritación. Anastasia, yo era así porque tú me traicionaste, no porque me fuera indiferente. Ella bajó la mirada, sin encontrar palabras. Dejemos eso en el pasado. Ahora lo importante es otra cosa. ¿Qué quieres? Su voz sonó firme, casi insensible. Anastasia levantó la mirada. Quiero que Igor conozca a su padre. No te pido que me perdones ni que me aceptes de nuevo. Su voz tembló, pero continuó. Te lo pido por él. Víctor se quedó pensativo. Bien. Conocerá a su padre, dijo finalmente. Anastasia suspiró aliviada, pero su siguiente pregunta la hizo tensarse de nuevo. ¿Y tú? ¿Qué harás para demostrar que mereces esa confianza? Ella se quedó paralizada, sin saber cómo responder. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, dijo finalmente. ¿Todo? Víctor la miró fijamente. Sí. Víctor se reclinó en su silla, evaluando sus palabras. Bien, empecemos por algo sencillo. Volverás a la ciudad, no conmigo, por ahora, pero quiero ver cómo cambias. Quiero ver que estás dispuesta, por Egor y por ti misma, a reconstruir tu vida. Anastasia asintió. De acuerdo. Él miró al niño, que disfrutaba de su helado. Empezaremos despacio. Quiero pasar tiempo con él. Una vez por semana, almorzando, paseando. Y quiero que estés ahí, hasta que se acostumbre a mí. Anastasia asintió de nuevo, sintiendo que su corazón se calmaba un poco. De acuerdo, Víctor. Haré lo que digas. Así comenzó una nueva etapa en su relación. Anastasia regresó a la ciudad, alquilando un apartamento modesto cerca de uno de los restaurantes de Víctor. Consiguió un trabajo en una pequeña tienda, decidiendo que ya no dependería de la generosidad ajena. Víctor cumplió su palabra. Se reunía regularmente con Egor, primero en presencia de Anastasia, y luego comenzó a llevarlo a pasear solos. El niño se encariñó rápidamente con su padre, y eso se convirtió para Víctor en una inesperada fuente de alegría. Vio cómo Anastasia se esforzaba, cómo cambiaba su comportamiento. Ya no era la mujer frívola que alguna vez había amado, pero él nunca la perdonó por su infidelidad.